quién está realmente detrás del negocio de las drogas, detrás del narcotráfico. Hay que recordar quiénes fueron los principales soportes de Genaro García Luna. A Genaro García Luna no lo pone Felipe Calderón. A Genaro García Luna se lo ponen las agencias gringas, pero aparte en México contaba con el apoyo de Rafael Mazo de la Concha, secretario de la Defensa, y ojo, Carlos Slim, Alfredo Harpelú, Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea. 4 de las fortunas más importantes de este país. Y que lo mantuvieron con Fox y lo mantuvieron con Calderón. ¿Qué está en disputa en el negocio en donde están estos personajes del crimen organizado, las autoridades? El negocio de las drogas. ¿Es un asunto de dinero o es un asunto de control? Felipe Calderón, por ejemplo, lanza una guerra en contra de la población, en contra de la gente pobre, no en contra de los cárteles, no en contra de las drogas. ¿Por qué? Porque había que ejercer una necropolítica que permitiera al neoliberalismo precarizar tu trabajo, precarizar tus derechos, perder tus propiedades y que te vendieran absolutamente todo. Y que tú no pudieras ni alzar la cabeza porque tienes el temor de que si la alzas, hay 2 tipos colgados en el puente. Omar García Harfuch, el policía, ¿está haciendo un buen trabajo? Desde Estados Unidos se planea orquestar la imagen de que Andrés Manuel formaba parte o forma parte del crimen organizado. Sí. Ahorita lo que mencionas, mira, para mí es muy claro quién está. Para mí el que es quien maneja el narcotráfico, quien creó el narcotráfico, es Occidente. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Datos Duros Podcast, un espacio en donde no se habla con medias tintas. Aquí no hay entrevistas a modo, aquí no somos presas del teleprompter, ni hacemos montajes, ni nos ponemos peluca. Aquí hablamos directamente como debe de ser, con datos duros. Y para mí, como siempre, es un verdadero placer presentar a mi compañero, aunque no le gusta que le diga maestro, pero pues yo no le hago caso. El maestro, Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Querido Oscar, público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos defiere con su preferencia, muchísimas gracias siempre por tus diferentes palabras, desatinadas, desde luego, porque yo soy maestro en términos coloquiales, la gente lo sabe y, por supuesto, no uso peluca como se ve. Yo creo que estaba pensando que me voy a mandar a hacer una playera que vi a un personaje que se parecía a mí. Y decía esa playera, mi cabeza brilla más que tu futuro. Y me gustó muchísimo la frase y dije, me la voy a comprar. Pero bueno, no es el caso en este programa de Datos Duros platicar sobre las anécdotas de pelucas y esas cosas, sino la información dura, la información contundente. Y hoy me da muchísimo gusto presentar aquí en Datos Duros Podcast al maestro Jesús Escobar. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, hombre, para mí siempre es un placer saludarte, querido Ricardo, mi querido Oscar, siempre es un gusto verte, por supuesto, y aquí, feliz para platicar con ustedes. Qué bueno, porque el tema que hoy nos compete, Jesús, es un tema espinoso, un tema lacerante y un tema que ha sido evadido por muchísimas personas, sobre todo en los distintos órdenes de gobierno, no solamente en esta administración, hay que decirlo, sino en otras administraciones, que es el tema del narcotráfico, el tema del crimen organizado. Y estaba yo leyendo una serie de personajes que hacen análisis sociológicos, y en esos análisis sociológicos lanzaban una pregunta que me parece pertinente, Jesús, Oscar, Sí. que es, la droga no se puede combatir porque es un medicamento y porque la droga sirve al mismo tiempo para ayudar a enfermedades, a combatirlas, pero al mismo tiempo es como el remedio y la enfermedad. No se puede derrotar, dicen, apuntan algunos sociólogos. Hacían el símil del fármaton, el famoso fármaton griego, que decían, bueno, es la cura, pero también es la enfermedad. La droga, Jesús, es algo que cura y algo que mata. Fíjate que esa es una buena pregunta, porque yo creo que tenemos que partir de para qué sirve el narcotráfico. O sea, y separar precisamente lo que es el mercado de las drogas de lo que es la instrumentalización política, mediática y económica de lo que es el mercado de las drogas. Porque efectivamente, si hacemos un poco de historia y lo citamos y nos centramos en México, pues en México la cocaína era legal. O sea, la realidad hace muchos años. Tú ibas a las boticas y el boticario te recetaba tus gramajes de cocaína para ciertos padecimientos. En la época de Lázaro Cárdenas, la marihuana se legalizó. La marihuana era legal como tal. Y hubo muchas épocas en donde muchas de las drogas que ahora
han sido satanizadas, eran parte precisamente del día con día. El propio fentanilo. El fentanilo tiene un uso médico muy importante, que realmente te impide en muchas oportunidades hablar de que lo tienes que evaporar completamente de lo que se podría llamar el cuadro de medicamentos. Entonces, aquí me parece que partimos del hecho de para qué están sirviendo ciertas drogas y el uso que se le da a esas drogas. Los famosos opioides, los opiáceos, algunos de ellos, por supuesto, legales, y que a la sociedad norteamericana incluso le sirven para enfrentar un nivel de consumismo, un nivel de deterioro por su mismo ritmo de vida, y que sin embargo lo consiguen en cualquier esquina. Y que al pensar en desprenderte de ellos, te topas con que no tienes las herramientas necesarias para aguantar ese mismo ritmo de vida. Te hablo de medicamentos para el insomnio, te hablo de medicamentos para el estrés, te hablo de medicamentos para concentrarte. O sea, son parte de la vida de muchas personas. Sí creo que mucho pasa por eso, por entender para qué es cada tipo de droga y cómo se utiliza cada tipo de droga y el exceso de las mismas drogas. Pero sobre todo creo que hay, y ahorita lo mencionabas y me parece que vale la pena recordar esto, cuando se crea toda la crisis del fentanilo en los Estados Unidos, una de las frases célebres por parte de la farmacéutica que lo elaboró fue: nosotros tenemos la forma de curarte y la forma de enfermarte. Es decir, yo te puedo enfermar y a la vez te puedo curar. Por lo tanto, ¿por qué no hacer negocio con ambas cosas? Entonces siento que las drogas se han satanizado en muchas ocasiones, se les ha dado un uso totalmente diferente para el cual estaban diseñadas y se ha hecho un negocio brutal a través de las mismas. Entonces yo coincido, las drogas no van a desaparecer y de ahí tendremos que partir entonces otro análisis, qué hacer con ellas. Y me parece que yo siempre he pensado, les soy honesto a ambos, que si realmente quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que legalizar las drogas, o sea, todas las drogas. Yo creo entonces, hablando en términos ya del combate, porque esta va como por etapas, ¿no? La satanización de las drogas y de ahí viene la criminalización de las mismas y cualquiera prácticamente que se relacione con ella es malo o está delinquiendo, ¿no? Pero entonces este pretexto o estas formas de combatirlo a través de la violencia en realidad no están combatiendo nada. ¿Qué están haciendo? ¿Qué significa el combate de las drogas? Hay un punto muy importante que lo acabas de mencionar: la criminalización del adicto. Las personas adictas son enfermas, es decir, tienen un problema de consumo. Por lo tanto, no puedes tratarlos de manera como si fueran delincuentes. Son personas que requieren una política social, son personas que requieren un tratamiento como tal. Y sin embargo, históricamente ha sido distinto. A las personas que consumen ciertas drogas, de inmediato se les ataca, se les criminaliza. Y me parece que eso nos lleva al siguiente punto. Reitero, si quisieran combatir realmente el narcotráfico, por ejemplo, Estados Unidos ahorita, y de ahí parto a un punto que tocaste. Si Donald Trump realmente quiere combatir el narcotráfico, Donald Trump no tendría que estar lanzando drones. Donald Trump tendría que empezar por campañas de prevención, por mejorar la atención médica hacia las personas enfermas, por parar lo que pasa en sus aduanas, por llevar información a los chavos, a las chavas. El fentanilo mata por esto, esto y esto y esto. La droga sintética te afecta de tal manera. Es decir, informar a una sociedad norteamericana que no esté informada realmente sobre los estragos que provocan ese tipo de drogas. Eso es lo primero que tendría que hacer el país más consumidor de las mismas. Y sin embargo nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no se combate a las drogas, no se combate a las organizaciones criminales, porque todos ellos forman parte de una misma estructura. El narcotráfico no está peleado con los estados, es parte de los estados. Y Estados Unidos lo ha instrumentalizado históricamente para imponer su política y va de la mano también con el sistema financiero y de gobernanza que tenemos en la actualidad. El narcocapitalismo no está alejado del capitalismo, es una ramificación del capitalismo. Por lo tanto, no puedes combatir realmente al narcotráfico si no combates al sistema financiero que lo protege, lo produce y lo maneja a su antojo. Por lo tanto, cuando nosotros nos dicen estoy combatiendo al narcotráfico, sin combatir las causas, sin combatir realmente los efectos como tales a su alrededor, estás mintiendo completamente. Jesús, ¿es un asunto de relumbrón entonces todas estas confiscaciones que se hacen de la droga? Yo me he preguntado muchas veces, hace unos días en portada de diferentes medios nacionales y en algunos medios internacionales se hablaba de que se le había dado un golpe al crimen organizado. En este caso, Omar García Harfuch había dado un golpe, así rezaban los titulares, al huachicol, que forma parte también de una estructura criminal, pero en otros días, en otras semanas, presentaron el decomiso de drogas. ¿No se está entonces combatiendo? Los gobiernos no combaten porque saben que van a volver. Esas toneladas de droga, el día de mañana van a ser repuestas por ese mismo cártel o por otro.
o por los que vengan mañana. ¿Qué significan todas estas escenas, Jesús? Mira, yo creo que yo siempre parto de un razonamiento en ese sentido. ¿Quién marca la estrategia en contra de las drogas? ¿Realmente qué margen de maniobra tienen los gobiernos de América Latina para combatir a la delincuencia organizada? Muy poca, muy poca. Y tenemos que remontarnos, y no creas que le estoy dando vuelta, ¿no?, a lo que me preguntaste, no, sino para dar un poco de contexto. Tenemos que remontarnos a los años 40 incluso, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos comienza a construir todos este tipo de organismos, agencias de inteligencia y demás, para ir creando una política en materia de seguridad, la cual va delineando precisamente cuáles van a ser los caminos a seguir con la finalidad de allegarse ellos mismos recursos a través de sus presupuestos y demás. Algo que es fundamental para mí entender en todo ese concepto es que Estados Unidos comienza poco a poco a militarizar lo que son las políticas antidrogas, las políticas de seguridad, y eso lo exporta precisamente a América Latina. Parte esencial de esa estrategia norteamericana, lo citabas ahorita, Ricardo, de relumbrón como tal, son los decomisos, son esas notas efectistas en donde ves toneladas de cocaína decomisadas, donde ves narcos supuestamente agarrados por todos lados, una cantidad de armas impresionante. Pero la gran pregunta que muchas veces tendremos que hacernos, ya trasladándonos en la época actual, es ¿qué tanto impacta realmente en la estructura del crimen organizado? ¿Qué tanto les está afectando a ellos como tal? Y la tristeza nos lleva a darnos cuenta que en muy poca medida. Pongo el ejemplo de Sinaloa. Hay presencia del gobierno federal, me consta. Ahí está el gobierno federal. Lo hemos visto, ahí está Harfuch, ahí está el ejército, ahí está la marina. Han detenido a miles de personas. El último reporte de Omar García es miles de personas. Y entonces, ¿cuánta gente más está involucrada en esa guerra entre mayos y chapos, supuestamente, que tú puedes detener a miles y miles de personas, decomisar una gran cantidad de armas, y sin embargo la violencia no desmerece? Hace unos días nos topamos con que dejaron 20 cuerpos ahí abandonados. Entonces, a mí me parece que en ese punto el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía toda la razón. Tú no puedes ganarle la carrera al crimen organizado si no atiendes las causas, si no vas a las causas originales del problema. Y las causas originales del problema son provocadas por un sistema financiero. La pobreza no es fortuita, no es un designio divino. La pobreza es generada también por ese mismo sistema financiero. Y ese mismo sistema financiero no le gusta que atiendas las causas porque le estás quitando mano de obra para sus empresas legales e ilegales en todos los aspectos. Pero si tú no atiendes esas causas, si tú no vas por ese tipo de personas, si tú no ayudas a esas personas a darse cuenta que tienen otro tipo de oportunidades de desarrollo, que no son metiéndose al crimen organizado, muchas de ellas forzadas incluso, no vas a tener jamás una solución a este problema. ¿Ustedes qué opinan? Porque pues es la política de los abrazos, no balazos, que es quizás una de las mayores críticas que se le hace al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no pudo, que estuvo mal y que eso provocó la gran violencia que hoy vivimos. Pero parece que no convence del todo el hecho de ir a las causas sociales. No sé qué piensen ustedes. No convenció, funcionó, necesita más tiempo, pero ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a aguantar? ¿Cuántos son esos factores que intervienen para que la violencia no cese? Creo que es hablar de una política de abrazos no balazos en medio de un contexto casi de guerra. Híjole, puede ser muy difícil de digerir, ¿no? Bueno, yo difiero un poco. Mira, yo creo el concepto abrazos no balazos se sacó de contexto, en realidad. Okay. Y fue utilizado por la derecha, particularmente por la comentocracia, para efectivamente dar la idea o la imagen que el presidente López Obrador se la pasaba abrazando delincuentes. Sí, que no combatió ni nada. No combatió, que no hizo absolutamente nada. Sí. Y que incluso se basaban mucho en esta fotografía o imagen o video de la mamá del Chapo Guzmán saludándolo, ¿no? Uh-huh. En realidad no, en realidad lo que cuando el presidente habla de abrazos, no balazos, perdón, tiene que ver, uno, con atender las causas, pero también con cambiar algo que es básico, el concepto de guerra. Cuando tú utilizas un concepto de guerra, estás abriendo la puerta para que tus fuerzas armadas tengan una mayor letalidad hacia la población civil. Porque no importa si eres delincuente o no, eres población civil. Entonces tus fuerzas armadas tienen mayores libertades de actuar de una forma sumamente cuestionable. Dos, todo lo que conlleva un escenario de guerra, desde el aspecto de armas, estrategias, desplazamientos. Al momento que él retira ese concepto, que parecería una nimiedad, pero no lo es en realidad, es definir una estrategia en contra, otra vez, de una estrategia que te están dictando desde otro lado, que tienes que jugártela a la guerra. Por supuesto que no gustó, y por supuesto que la idea era satanizar ese concepto. ¿Por qué? Porque si tú atiendes las causas, vas en contra de un sistema. Y ese sistema es el que ejerce el poder en muchas ocasiones, y lo está haciendo ahora.
y por lo tanto no le gusta que actúes de esa forma. Hay un ejemplo palpable que tiene que ver con un caso que se acaba de dar hace unos días, que es Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán ya llegó a un acuerdo, se declara culpable. Mucha gente dice, va a declarar en contra de López Obrador. Yo tengo mis asegúnes en ese sentido, pero a lo que voy con ese ejemplo es, ¿recuerdan cómo fue la detención de Ovidio Guzmán? Es la que mayor letalidad le ha costado al ejército mexicano. Así es. 10 soldados perdieron la vida. Yo no sé dónde estuvieron los abrazos. O sea, lo que pasa es que no caían en excesos, como en otras ocasiones, con Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, en donde la violencia permeaba mucho más a la sociedad. Ahora, ¿vamos a decir que fue una estrategia perfecta? No, no lo fue. Por supuesto que hubo errores. El mejor ejemplo de eso es Chiapas, una entidad en donde la sociedad sufrió en carne propia la agresión y violencia del crimen organizado ante la indiferencia o complicidad de autoridades. Por supuesto que hubo fallas en ese sentido. Pero de ahí a pensar, desde mi punto de vista, que no hizo nada, sinceramente creo que hay una distancia muy grande. ¿Por qué razón? Y me voy a los simples datos, que ojo, no son datos para festejar, y creo que el propio López Obrador lo dejó muy en claro. No hay nada que festejar, porque todavía son cifras muy altas, pero ya son cifras distintas. Felipe Calderón toma el país en 10,000 homicidios. Se va hasta 26,000 homicidios. Peña Nieto lo agarra en 26,000 y se va a 36,000. López Obrador lo agarra en 36,000 y lo rebaja a 28. O sea, sí hay una disminución con una estrategia que buscas atender más las causas y que busca sobre todo retirar la letalidad de las Fuerzas Armadas y Policíacas, que a la postre tiene un impacto mayor entre la población civil. Entonces me parece que eso es básico entenderlo en el caso de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, cambia con la doctora Claudia Sheinbaum, se le agrega, más que cambiar. ¿Cuál es el fundamento de eso? Rosicela Rodríguez. Rosicela Rodríguez es una secretaria de seguridad mucho más humana, mucho más sensible, mucho más de diálogo. Aquí llega un policía, porque Omar García Harfuch es un policía. Aunque lo hayan hecho senador y todo, Omar es un policía, es un hombre de estrategias policíacas, ideas militares. Entonces, por supuesto que él lleva a cabo un trabajo policíaco, un trabajo de inteligencia, un trabajo de enfrentamiento, un trabajo que busca cerrar esa pinza que el presidente López Obrador utilizaba de otra manera. A mí me parece que es una estrategia que se complementa en muchos sentidos, pero en muchos aspectos. Y en otros, por supuesto, genera cierta controversia, porque siempre habrán esas voces que digan, bueno, ¿para quién estás actuando? ¿Para el norte? Que el norte te aplauda, que el norte te diga, ok, estás trabajando bien, o lo estás haciendo para tener un impacto directo en tu población, ¿no? Y yo creo que mucho va a depender del resultado en esa estrategia de cómo pasa en Sinaloa, cómo termina Sinaloa, cómo termina Chiapas, cómo termina Guerrero y cómo termina Michoacán. 4 estados en donde Omar García Harfuch ha puesto particularmente atención por la presencia de estas empresas criminales que operan en cada uno de ellos. Yo pienso que era una metáfora. Los abrazos no balazos no era algo que, como tú bien apuntas, pensara hacer el expresidente López Obrador, salir de Palacio Nacional, ir a buscar a los jefes criminales y darles abrazos y no balazos. A mí me parece tomado al pie de la letra, de manera taimada por parte de esta comentocracia de la que se está hablando. Omar García Harfuch, el policía, ¿está haciendo un buen trabajo? Yo creo que sí. Fíjate que yo no soy fan de Omar García Harfuch, lo tengo que reconocer. Siempre lo he dicho en mi canal de YouTube y demás. Incluso yo fui de los que cuestioné mucho su candidatura para jefe de gobierno, al considerar que un hombre de un partido de izquierda no coincide mucho con un personaje de formación policíaca militar, como es Omar García Harfuch. Pero García Harfuch dio buenos resultados en la Ciudad de México. Fue un hombre que aportó mucho en ese sentido en la seguridad con las estrategias que hizo. Y es un hombre muy importante para la doctora Claudia Sheinbaum. Es una piedra angular para el éxito o fracaso del gobierno actual a nivel federal. Le tiene toda la confianza del mundo. Es uno de sus hombres claves. Y en ese sentido, empiezas a analizar el trabajo de Harfuch y me parece que lo está haciendo bien dentro de sus propias herramientas. Pero hay 2 factores para mí que van a ser determinantes también. Que lo dejen llegar a fondo. Este último tema que mencionabas del huachicoleo, hay una frase muy interesante cuando él menciona autoridades federales, autoridades estatales protegiendo a estos grupos. Entonces, aquí ya estamos hablando de gente vinculada a la 4T. Y si Omar García Harfuch lo dejan llegar, sin duda alguna que los golpes que va a poner van a ser contundentes para disminuir la violencia. Que a final de cuentas, eso es a lo más que podemos aspirar tristemente como país. Al controlar el narcotráfico de Estados Unidos, al manipular a Estados Unidos el narcotráfico, al instrumentalizarlo políticamente, el narcotráfico no se va a acabar nunca mientras Estados Unidos no quiera. Lo único que a ti te queda como país es, dentro de esos márgenes de maniobra, poder disminuir la violencia y dejar que ya no afecte a tu sociedad de la manera como lo hace en la actualidad, en donde lamentablemente hoy por hoy sí hay localidades en varios puntos de nuestro país que hoy por hoy siguen padeciendo niveles que son inaceptables en todos los sentidos. Lo que pasa, reitero, Chiapas, en donde hay gente que abiertamente, con todo y que han comenzado los operativos de este grupo Pacal y todo ello, hay gente que se ha quedado atrapada en tiroteos.
Lo que pasa con los Tula, que de repente llega un grupo delictivo como el Cártel de Jalisco y los quiere someter para que vendan completamente sus propiedades, o lo que llega a pasar en Guanajuato de repente, en donde se les ocurre disparar en contra de la población civil. O sea, ese tipo de cosas, por supuesto, se siguen presentando. Y disminuirlas es fundamental. Uno de los puntos que yo veo que puede jugarle en contra es cuánta de esta violencia realmente es criminal y cuánta o sea, criminal me refiero a que proceda de un interés como tal de disputa de plazas, de disputa de territorios, y cuánta realmente es violencia política. Porque los cárteles son una instrumentación narrativa en muchos sentidos, partiendo del propio gobierno de los Estados Unidos. Los que bautizó todo esto como cárteles fue la DEA. Esa es la realidad. Si ustedes le preguntan a Caro Quintero o a Miguel Ángel Félix o al Neto Fonseca si estaban en el cártel de Guadalajara, ellos mismos te dicen que no. Ellos te dicen que no tenían ni idea que así se llamaba esa organización criminal. Si tú le preguntas, los chapitos, ustedes recuerdan que sacaron una carta en donde cuando les preguntan sobre el cártel de Sinaloa, ellos dicen el cártel de Sinaloa no existe. Y mucha gente consideraba que era un cinismo de los chapitos. No, es que en realidad no estamos diciendo que no exista la violencia, ni mucho menos. No, es que en realidad la estructura de los cárteles o la imagen de los cárteles es parte de una narrativa norteamericana y es parte de una forma de construir un enemigo que es muy común en los Estados Unidos para enfocar los combates en contra de él. Pero no tiene realmente un sustento como tal. Yo en alguna ocasión le decía a un amigo, ¿tú crees que el Mayo Zambada es el líder del cártel de Sinaloa? Y él me decía, sí. Y me quedé pensando y dije, la pregunta la hice mal. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es el cártel de Sinaloa? Y ya cuando vas entendiendo qué es un cártel como tal, entonces te das cuenta que ya el Mayo, pues ya no sería el jefe de algo así, de algo que tiene tecnología, economía, mercadotecnia, política, campos de concentración, campos de reclutamiento, campos de exterminio, que tiene capacidades incluso para lavar dinero en el sistema global, a nivel financiero, el sistema financiero global, perdón. Pues ya no puede decir, lo digo con todo respeto, una persona que esté escondida en la sierra quien maneje todo eso. De hecho, siempre se maneja esa historia. El campesino o el hombre que era sumamente pobre, que apenas, yo escuchaba historias del Chapo, que apenas si podía escribir o ni siquiera leer sabía. Siempre es esta misma novela del hombre pobre, sumamente pobre, que empieza a escalar hasta convertirse en el gran capo, ¿no? El que prácticamente hace un narcogobierno y tiene un alcance hasta de un continente a otro. Siempre es esa narrativa, ¿no? Es parte de esta, pues, digamos, lo que quiere vender los medios o incluso Estados Unidos. Yo les voy a poner un ejemplo. Pablo Escobar. Si revisamos la estructura de Pablo Escobar, vamos a encontrar una similitud con el Chapo Guzmán. Los dos proceden de escasos estratos sociales bajos porque hay que criminalizar la pobreza. Así es. Por supuesto hay que criminalizarla. Los malos salen de la pobreza. O sea, los malos no son los güeros de Wall Street o la gente con traje caro, ¿no? O corbata de seda. Ellos no son malos. No, los malos son los que están fregados desde niños, que tienen que hacerse criminales para sobrevivir. Ellos son los malos del cuento, ¿no? Dos, tiene por supuesto un carácter fuerte. De repente es violento, pero es brillante. Tienen un IQ impresionante. Y lo mejor, alcanzan niveles de riqueza que poca gente ve. Yo recuerdo cuando el Chapo Guzmán lo incluyeron a la lista de Forbes, mi pregunta es, ¿dónde está todo ese dinero? Porque hoy por hoy no sabemos dónde quedó toda esa lana, $1,000 millones. O sea, no se van a borrar de la faz de la tierra nada más porque sí. Y los hijos dicen que ellos no tienen ese dinero. Entonces, ¿dónde quedó ese dinero? Amado Carrillo, cuando fallece, perdón que un poco en las medias ahí, Vicente Carrillo, hijo, recuerda que cuando él fue a reclamar a Banco Anáhuac, en donde estaba el famoso Divino y todo ese grupo, sí. Ahí le dijeron, sabiendo que eran socios, o sea, que había dinero a su padre, ahí le dijeron casi como los Simpsons, pues ¿cuál dinero, no? Aquí no hay dinero. Aquí ya no está el dinero de tu papá. Entonces, si nos damos cuenta, te topas ahora, regreso a ese punto, a esa construcción narrativa, que es similar. En Colombia, el Popeye, sicario salvaje, brutal. En México, la Barbie. En Colombia, Oscar Naranjo, superpolicía. En México, García Luna, González Calderoni. Es decir, te vas topando siempre con las mismas figuras y construcciones narrativas para crear una novela muy dolorosa, muy dura, pero una novela a final de cuentas, porque lo que estás creando es eso. Estos personajes han caído todos. Eso es otra de las cosas que me impresionan. Desde el León de la Sierra, Pedro Avilés, y si quieren nos podemos ir más atrás con el Pablotas y la Nacho Jason Juárez, para acá han caído todos. Están muertos o detenidos. El negocio sigue exactamente igual. El Mayo Zambada alguna vez en una entrevista con el maestro Julio Scherer decía, es que siempre va a haber alguien detrás, ¿no? Que nos va a sustituir. No, claro, eso siempre va a pasar. La pregunta es si ese que te sustituye realmente es un personaje clave o no. Y concluyo con este punto.
Cuando cae el famoso cártel de Guadalajara, es el cártel de Juárez el que asume la popularidad, digámoslo así. Sí, por ahí el cártel de Tijuana, apoyado por Ernesto Rufo, pero el nacional, digamos de esta forma, era el cártel de Juárez. Y entonces ya no es el jefe de jefes el personaje. Ya no es el galán de galanes con Caro Quintero. Ya no es el viejo sabio de Neto Fonseca, no. Ahora es el señor de los cielos. Y de verdad vamos a creer que vas a meter una flotilla de aviones a Estados Unidos sin que Estados Unidos sepa lo que estás haciendo. Eso no es así. Es un personaje creado. No que no exista, sino que lo que voy es que lo sobredimensionan para esconder realmente lo que está pasando en ese aspecto. Y para evitar hablar del problema real. Una violencia militarista, una violencia brutal, un lavado de dinero a los verdaderos, gente que tiene la lana, porque ese es otro punto. ¿Quién rescató al mundo en el 2008? El dinero del narcotráfico. Y no fue el Mencho o el Mayo o el Chapo llegando a los bancos a decir, oye, vamos a lavar la lana. No. Fueron las empresas legales que lavan dinero metidas en el tema de las drogas, quienes utilizan el sistema global financiero, que aparte todos lo saben muy bien. Y que los grandes bancos, los megabancos participan. ¿Por qué? Porque tú necesitas, para articular esto que mencionabas, necesitas dos aspectos fundamentales. Uno, el financiero. Y solamente los megabancos pueden hacer todo ese proceso, fondos de inversión, incluso casas de valores. Y el otro, las agencias norteamericanas, que son las que realmente tienen la capacidad para poder coordinar toda esa literatura, toda esa narrativa y toda esa violencia, ¿no? Fíjate que estás desarrollando un tema que me parece muy relevante, que es la construcción, la creación y la construcción, la confección y la instrumentalización de un personaje que se sabe perfectamente que no es el líder, sino que es un personaje dispensable. Me recuerda, por supuesto, con sus particularidades y con su distancia, a todos estos comunicadores que están detrás de un micrófono y que en realidad no son ellos los personajes que dicen no le haga caso a un secretario de salud, a un subsecretario, no haga esto, no haga, sino que hay alguien detrás imponiéndoles ese guión. Yo me pregunto, por ejemplo, si los grandes líderes del narcotráfico, no estos personajes creados y aprovechados, sino los auténticos personajes, los que mueven los hilos, no estarán estudiando un poco de sociología y dirán, nos ha gustado la historia de Chucho el Roto. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Nos gusta estas similitudes que tú pones en la mesa y que me parecen la mar de interesantes. Decir, bueno, el Chapo Guzmán, ¿cuándo cae? ¿Cuándo cae de a de veras? Cae de manera humana, enamorado, con unas cartas que le mandó a alguien de la farándula. Es un asunto que Para serie. ¿sí? Para una serie. Y que no lo podrías creer. Y dices, bueno, pues un personaje con las características que le han atribuido, no pudiera, no es verosímil que estuviera en esas condiciones, en un automóvil con un solo sujeto, cuando nos han vendido la idea de que hay todo un ejército acompañándolo. Entonces, la pregunta que yo te planteo, ya que vas por ese camino, ¿quién está realmente detrás del negocio de las drogas, detrás del narcotráfico? Mira, nada más para complementar el comentario que haces, si me lo permites, el Mayo Zambada. El Mayo Zambada nos dijeron durante décadas que era inaccesible. Hay una sola grabación según de su voz. Una sola. Cuando le habla a su hijo para avisarle que va a declarar en contra del Chapo y el Mayo le contesta, haz lo que tengas que hacer. Es la única grabación supuestamente que se conoce su voz. Y de verdad, perdón que lo diga así tan coloquial, pero neta se metió un cuarto oscuro. El narcotraficante supuestamente más experimentado, de mayor colmillo, llega un chaval como ese Joaquín Guzmán López, que aparte es su rival, le se mete a ese cuarto que está oscuro, no sabes qué hay, y te metes. Por supuesto, hasta en eso pierden seriedad, hasta en las narrativas. Ahorita lo que mencionas, mira, para mí es muy claro quién está. Para mí el que es quien maneja el narcotráfico, quien creó el narcotráfico, es Occidente. Y no estoy dando una versión general. No, a lo que y voy desglosándola. Me voy rápidamente con lo que son las guerras del opio. En las guerras del opio, Inglaterra utiliza esta droga para atacar literalmente a China. Genera un nivel de adicción en China importantísimo. China, cuando se da cuenta, decide prohibir el opio. Y ese es el pretexto que utiliza Inglaterra para atacar a China y boicotear todo el aspecto comercial de lo que era entonces la hegemonía compuesta por Bangladesh, la India y China. La guerra del opio sirvió ¿para qué? Para derrotar a China y que Occidente tomara el control de la hegemonía mundial. Así se construyó Occidente, con drogas y con guerra. Y fue Inglaterra la que lo llevó a cabo. Estados Unidos lo aprendió muy bien. Estados Unidos es el gran jefe de jefes. Estados Unidos es el gran instrumentalizador del mercado de las drogas. Y hay muchos ejemplos al respecto. Nos podemos ir simplemente para no hacer una historia tan larga. Afganistán. Afganistán entran, invaden, bombardean,
Afganistán tiene gas. Y de repente Afganistán se convierte en uno de los principales productores de opio del mundo. El principal para Europa, si no El me principal equivoco. para Europa. Te vas por el lado, por ejemplo, de los Balcanes. La guerra de los Balcanes. Una brutalidad segregacionista, racial, en fin. Y de repente te topas con que en todo ese sector, aparte de que hay recursos naturales, también ya hay producción de droga. El Kuomintang, que buscaba tumbar a este Mao, se dedicaba a producir droga, también financiada por los propios Estados Unidos. Entonces, empiezas a toparte con lo que mencionamos ahorita, un manejo en ese ecosistema político de parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, los contras nicaragüenses, otro ejemplo perfecto, que fue lo que pasó con Camarena, ya lo comentábamos. Camarena no lo matan por descubrir el rancho del Búfalo, que todo el mundo sabía dónde estaba, que era una cantidad de hectáreas impresionante y todo el mundo sabía dónde estaba el rancho del Búfalo. No, él descubre, y después lo comentaba el maestro Buendía, Manuel Buendía, él descubre el rancho Veracruz, que era donde estaban preparando a los contras nicaragüenses. Y que entonces los narcos agarraban, trepaban a las armas, bueno, subían armas, trepaban a los contras, las llevaban a Nicaragua y después pasaban la droga hacia los Estados Unidos. Y eran los narcos del cártel de Guadalajara. Entonces, ¿quién permitía eso? ¿Quién utilizaba eso? El propio gobierno de los Estados Unidos. Hoy por hoy, el gobierno de Estados Unidos utiliza precisamente el narcotráfico para intervenir políticamente. Y lo tratan de hacer en México. Toda esta campañita que hay, 3 instituciones bancarias en México lavan dinero. No estoy diciendo que no laven dinero en México. Claro que se lava dinero en México. Pero esas 3 instituciones bancarias representan una cantidad ínfima en comparación a los 300,000 millones de dólares que se lavan cada año en Estados Unidos. Son 17 millones de dólares en relaciones con China. Es decir, instrumentalizo lavado de dinero, ojo, cártel de Sinaloa y China. Ahí está el patrón. China es el rival político, hay que satanizarlo, hay que criminalizarlo, China está generando drogas. México lava dinero. Entonces México es nuestro adversario, porque está envenenando a nuestros niños. Pam Bondi, la fiscal de los Estados Unidos. Y a eso le agregamos un caso que a mí en lo personal, y lo digo con todo respeto, no es mi afán de batir contra quien lo crea, de que un hacker, brillantísimo el hombre, del cártel de Sinaloa, hackeó el centro de comando de la Ciudad de México, ubicó a la gente del Buró Federal de Investigaciones, y eso le permitió matar a otros agentes y otros informantes. Primero nos tenían que decir que hace el FBI en la Ciudad de México, y nadie nos lo dice. Pero ese es el nivel de historias que te presentan. ¿Por qué? Porque lo que están creando es una narrativa de que en México todo mundo es narco, de que en México hay un narcoestado y por lo tanto Estados Unidos, como en otras ocasiones, tiene que llegar a salvarte, tiene que llegar a imponer sus condiciones. ¿Para qué? Para rescatarte de eso que te está generando a ti tales niveles de violencia. Entonces, el gran creador del narco como tal, como instrumento político, en la época moderna, es Estados Unidos. ¿Quién controla el narcotráfico? Estados Unidos. Si hablamos, por ejemplo, ahorita que mencionabas, de esos empresarios que deciden, ¿no?, y nombran y demás, pues hombre, hay que recordar quiénes fueron los principales soportes de Genaro García Luna. A Genaro García Luna no lo pone Felipe Calderón. A Genaro García Luna se lo ponen las agencias gringas, pero aparte en México contaba con el apoyo de Rafael Mazo de la Concha, secretario de la Defensa, y ojo, Carlos Slim, Alfredo Harfelú, Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea. 4 de las fortunas más importantes de este país. Y que lo mantuvieron con Fox y lo mantuvieron con Calderón. Y que después hicieron contratos con él. Durante el sexenio de Calderón, los contratos que llevó a cabo el Grupo Carso con la Secretaría de Seguridad Pública fueron enormes, con la famosa Plataforma México. El caso, por ejemplo, de Salinas Pliego, no hizo negocios después con Luis Cárdenas Palomino, que era el hombre de la mano derecha del propio Genaro García Luna. Germán Larrea, con toda la seguridad alrededor de sus minas. Y hay un detalle muy interesante, ahorita que hablamos de las minas, para irnos dando cuenta quiénes estructuran el narcotráfico. Los lugares con mayor nivel de violencia en México durante años han sido donde está el extractivismo. ¿Por qué? Porque la minería surte de armas a los cárteles. Incluso se habla de que las propias mineras, cuando entran en conflicto, que es el común, con las comunidades, y las comunidades empiezan a resistir, se habla de que las propias mineras, si no tienen la ayuda del Estado, es decir, del ejército, muchas veces recurren también al poderío, a los servicios del crimen organizado, para empezar a limpiar la zona y ellos poder acceder mucho más fácil a las tierras. Primero tratan de ofrecerles, se llama la compra de voluntades, si la gente no accede, empieza ya la criminalización, y si no la persecución, e incluso pues ya el desplazamiento. ¿Y qué utilizan para desplazar? Pues el propio crimen organizado. O sea, muchas veces el propio crimen organizado ofrece sus servicios No siempre. a estas empresas. Hay un ejemplo, por ejemplo, en Michoacán. Ahorita se me escapa el nombre de la minera. ¿Ternium? Eternium, que cita incluso mi querido tocayo Jesús Lemus en su libro Litio. Sí.
en donde él plantea la relación con los caballeros templarios y la justifica y la argumenta. Y después, cuando los templarios empiezan a querer poner al brinco, empieza a armar a otros grupos y contamina las autodefensas. Entonces, la misma minera genera la violencia como tal, en una zona donde lo que ellos quieren es desplazar a la población para tener ellos el control. Pero no solamente esa es historia. Por ejemplo, durante años nos hablaron de, ustedes ubican a La Línea, que nos decían es el brazo armado del Cártel de Juárez. No era ningún brazo armado del Cártel de Juárez. Era un grupo de policías, locales, estatales, federales, quienes generaban la violencia para controlar el mercado de las drogas y quienes ofrecían sus servicios al membrete Cártel de Juárez. ¿Qué pasa con los Zetas? Los Zetas no es que Osiel Cárdenas Guillén los haya apapachado. Los Zetas estaban con ellos desde el June. Silberto Mena. Ahí estaban. Los Zetas no estaban sometidos al Cártel del Golfo. Los Zetas vendían sus servicios al Cártel del Golfo y colaboraban con el Cártel del Golfo. Por eso cuando se hartaron se salieron. Pero siempre fueron reconocidos por la Sedena como integrantes del ejército mexicano. Nunca rompieron con ellos. Entonces, de aquí de lo que hablamos es un estado criminal que operó durante muchos años en México y que era el gran generador de esa violencia, y se utilizaba el término narco, el término cártel, para echarles la culpa de todo. Y no estoy diciendo que sean inocentes ni blancas palomitas, pero estoy diciendo que no son de la dimensión que nos lo han puesto. Y retomo un punto que ahorita mencionabas: detenciones, decomisos, armas, y sin embargo todo sigue igual. ¿Por qué? ¿De dónde tienen la capacidad de acceder a tantas armas? ¿Quién se las da? A mí en alguna ocasión un ex agente de la DEA me decía: la CIA es la que arma los cárteles. Es la CIA la que los está armando, y los ha armado todo el tiempo, dice. Y es el gran, volvemos a lo mismo, articulador de las empresas, 4 empresas gringas que hay, que venden armas, las compran, se las venden a los cárteles, se las venden a los ejércitos. Es un negociazo, otro negociazo más de todo ello. ¿Qué está en disputa en el negocio, en donde están estos personajes del crimen organizado, las autoridades? El negocio de las drogas. ¿Es un asunto de dinero o es un asunto de control? Mira, yo creo que todo parte del dinero. Es decir, al principio de esta interesante charla, que les agradezco mucho que me hayan invitado, hablábamos del sistema del capitalismo como tal. Es un sistema yo siempre he definido al capitalismo como un sistema de gobierno, no un sistema financiero. ¿Por qué? Porque se amplió de tal manera que toman decisiones políticas basadas en las cuestiones económicas. Ya no es al revés. A partir de los 70, como bien lo dijo el maestro Noam Chomsky, se perdió eso. El mundo ya no ejercía un poder político, sino que se ejercía un poder económico. Y ahí nos pasaron a molar a todos nosotros, porque el ciudadano, la ciudadana, solamente influyes a través de la política. En la economía eres un número más. Eres un número. Entonces, al ser un número puede ser desechado en cualquier momento. Yo creo que de ahí tenemos que partir. O sea, la consolidación de un sistema económico como tal, que a partir de ahí llevan a cabo sus diferentes ramificaciones y tienen la violencia en sus diferentes grados, parte esencial de control social, que es fundamental, y control territorial. Porque no solamente es la guerra contra el narco, son las guerras que se han generado en todo el mundo. Tan solo el año pasado, 2024, fue el año más violento y con más conflictos armados desde la década de los 40. Y se da, les pongo el caso rápido, el Congo. Todo el mundo hablamos del genocidio palestino, y así debe de ser. No puede quedarse callado uno ante el genocidio. Pero el mayor genocidio del mundo está en el Congo. Desde hace 30 años hay violencia interna, violencia de Estado, violencia de los países alados, de al lado, el caso de Ruanda, que llega a acuerdos con Francia, llega a acuerdos con Inglaterra, para Ruanda robarle el oro al Congo. Y entonces llevan a cabo, pagan grupos de mercenarios todos y van y extraen el oro a punta de pistola, con violencia y todo eso, atacando las poblaciones y demás. Y después te enteras que son empresas privadas también las que están metidas en todo eso. Y entonces instrumentalizan a mercenarios para llevar a cabo esa violencia, y después resulta que son traficantes de droga o que son delincuentes comunes, delincuentes violentos como tal. No, es el poder económico el que utiliza precisamente ese tipo de aditamentos para controlar los territorios y controlar a las sociedades. Felipe Calderón, por ejemplo, lanza una guerra en contra de la población, en contra de la gente pobre, no en contra de los cárteles, no en contra de las drogas. ¿Por qué? Porque había que ejercer una necropolítica que permitiera al neoliberalismo precarizar tu trabajo, precarizar tus derechos, perder tus propiedades y que te vendieran absolutamente todo. Y que tú no pudieras ni alzar la cabeza porque tienes el temor de que si la alzas hay 2 tipos colgados en el puente. Entonces, yo creo que ese es el gran tema. Realmente, ¿quién está ahí? ¿De qué se busca? Para mí es poder económico. Es el poder económico el cual ejerce todo ese tipo de acciones de una manera vil en contra de gente a la que nos consideran totalmente desechables. Chiapas es el ejemplo palpable en este momento. ¿Qué hay en Chiapas? En el subsuelo hay minerales muy ricos. Hay minerales raros. En Oaxaca también. Y los minerales raros hoy por hoy son necesarios para la construcción de esos teléfonos, de las computadoras, pero también
de armas. Tecnología militar. Sí. Jesús, esta narrativa, estos personajes, estos libretos que tú estás analizando, que estás poniendo aquí en la mesa de los datos duros, me parecen muy relevantes porque entonces las empresas de comunicación, las empresas periodísticas están ayudando a perfilar a esta clase de personajes. Y entonces las nuevas generaciones van con esta idea de que hay un personaje con características más o menos heroicas, que es un personaje que tiene como biógrafos apócrifos. Estoy hablando de todos estos personajes y que tienen un fin triste. Ahorita que estaba yo pensando mientras hablabas sobre estos líderes, supuestos líderes máximos del crimen organizado, pensaba en el caso de Osiel Cárdenas, pensaba en el caso de El Señor de los Cielos, en el caso de el Güero Palma, del Chapo Guzmán. Todos prácticamente han terminado su cruzada en condiciones, si no letales, pues paupérrimas. Ahí tenemos la historia, por ejemplo, del jefe de jefes que decían que era prácticamente sin lograr ver, con cataratas, con una lista de enfermedades. Y entonces suena muy lógico todo esto que nos estás compartiendo. Tiene una moraleja que parece mandada a hacer en los estudios de quién. Una moraleja. Tú puedes vivir toda esta aventura como la vivió el Chapo Guzmán, como la vivió el Güero Palma, como la vivió el Señor de los Cielos y toda esta gente, pero al final vas a terminar así. Y entonces ahí están prudentemente, imprudentemente desde luego, la ironía, todas estas cámaras de televisión para darle a conocer a la gente que tu destino final, después de toda esa aventura, va a ser ese. ¿Quién ayuda, Jesús, a escribir estos guiones? Por supuesto que vemos ahí a la gente que los repite en series y en informativos o programas sensacionalistas travestidos de informativos. Pero, ¿tienen esa hazaña, Jesús? A lo mejor te estoy haciendo una pregunta necia, porque quisiera pensar que en algún lugar de estos personajes hay alma. Pero tienen esa idea. Estoy pensando, Jesús, Oscar, que ellos van trazando los guiones, los van confeccionando personajes con características hasta románticas algunos, y entonces se los van imponiendo a sus presentadores de notas rojas de este tipo. ¿En manos de quién está esto que, pues para algunos es periodismo? ¿Quién confecciona todo eso, Jesús? ¿Puedo abonar un poco? Porque esto parece como la confección de una cultura. Porque no nada más es a través de los medios informativos, es también a través de las películas, de las series, de la música. Pareciera que se va confeccionando toda una narrativa, pero desde muchos puntos que todo el tiempo te está bombardeando. Es como un producto, cuando te quieren vender un producto que todo el tiempo te está apareciendo, y de repente en términos de publicidad te dicen está en tu top of mind. De repente el crimen o esta romantización también ya está aquí. Ahora, nosotros, digamos que llegas a una cierta edad, no lo puedes identificar, pero imagínate toda una generación que crece con eso y piensa que eso es lo normal. Más vale vivir 5 años como rey que 50 como güey. Me recuerdo mucho que se escuchaba esa frase, pero ¿quién ayuda a confeccionar? Yo diría toda esta cultura. Sí, yo siempre he creído, perdón que utilice el yo-yo, pero la narcocultura no es algo underground, no es como el punk, por ejemplo, que incomodaba un sistema. La narcocultura fue construida por medios de comunicación, por estudios de cine, por discográficas, por gobiernos, principalmente, y por un poder económico. Hay hasta editoriales. Hay editoriales completitas de esas, los libros, claro. Es una maquinaria muy perversa. La gran pregunta que yo siempre he hecho es, ¿por qué lo hacen? ¿Por dinero simplemente? ¿Porque se dan cuenta que una narcoserie va a vender? ¿No? ¿Porque va a vender un estilo de ropa? ¿Porque va a vender un libro? ¿O realmente porque tienen la intención de ir consolidando un discurso? ¿Y qué te respondes, Jesús? Yo estoy convencido, mi querido Ricardo, mi querido Oscar, en que no es solamente una cuestión de dinero. Yo sí estoy convencido en que no es solamente una apología del delito. Sí creo que es una legitimación y normalización de una vida criminal.
¿Por qué razón? En alguna ocasión platicaba con una experta en la materia, quien hizo un gran libro sobre los sicarios, y yo lo cito mucho porque me parece que es ejemplar, ¿no? En donde ella platicó con una buena cantidad de sicarios y solamente se queda con 12 historias. Y uno de los puntos que ella más destaca es cuando habla de que todo ese sector de la población se siente desechable. Es decir, que ellos consideran que nacieron para hacer lo que son, que tuvieron mala suerte, que hacen un trabajo que alguien más tendría que hacer y les tocó a ellos. Pero que si ellos son asesinados en 2 días, no pasa nada. Que prefieren vivir, y ahorita Oscar lo decía, prefieren vivir un año, ¿no? Con un celular último modelo, un auto, una troca, con dinero en la bolsa, que estarse muriendo de hambre durante muchos años. Entonces, si esto lo ligamos otra vez al poder económico, como el gran generador de la pobreza como tal, nos topamos entonces de que tú generas la pobreza y la otra parte del poder económico romantiza la vida criminal y entonces legitima y normaliza un comportamiento. Y entonces estos jóvenes que no tienen salida o que tienen salidas muy precarias o muy pocas, pues tienen una que hasta cierto punto dicen, ¿por qué no? Yo puedo ser como él. ¿Qué es lo que hacen las narcoseries, por ejemplo? Elevar la figura del narcotraficante con mujeres, con dinero, con poder, pero no te cuentan todo lo demás. De repente, ejemplifico nuevamente con El Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos no es ni por mucho, no era ni por mucho físicamente Rafael Amaya o Anaya. O sea, es Rafael Anaya, se llama el actor. Un cuate alto, güero, galán. Sí. Dice, o sea, que tiene mujeres hermosas por todos lados. En realidad la personalidad del Señor de los Cielos era muy diferente. Es decir, ya nos abocamos a él. No, era un tipo de Sinaloa, como tal, un norteño de Sinaloa, con sus características propias de la región, de Badiraguato, callado en algunas cosas, risueño en otras, pero muy lejano a esa imagen, exitosa, de macho alfa y demás que se le coloca. Pero el chiste es vender esa idea. ¿Para qué? Para que los jóvenes lo vuelvan algo aspiracional. Ya no solamente por necesidad, ya no solamente decir, estoy aquí por necesidad. Y lo vimos ahora con todo este tema de los centros de reclutamiento. Porque es cierto, fue muy duro ver un centro de reclutamiento a través del engaño, con empleos de 8,000, 7,000 pesos, 4,000, 5,000 pesos, que había gente que te decía, ¿y cómo van por esos empleos? Exacto, ese es el tema. Hay un sector de la población que va por esos empleos porque es lo que necesita para vivir. No tiene más. Y los engañan y los forzan y los destruyen como seres humanos y los convierten en máquinas de matar a los que sobreviven. Matas o te enseñan a matar o te matan. Jesús, perdóname que te interrumpa en este punto, pero ¿qué hay? Porque me parece un tema aún más preocupante de aquellos que no van engañados. Eso es a lo que iba, querido. Y vamos a ese punto. Hay un sector de la población, joven también, y esto lo dio a conocer el periodista Antonio Nieto, que se metió a los grupos de WhatsApp. Quién sabe cómo entró Toño ahí, pero entró. Y confirmó la cantidad de jóvenes que van por gusto propio, por decisión propia. Con esta idea de... Con esta idea de que van a hacer dinero, de que van a ser parte de algo, un sentido de pertenencia, porque el Señor de los Gallos es el Señor de los Gallos. O sea, hace años que nadie ve al Mencho. Hay una sola foto del Mencho, que la repetimos todos en las miniaturas. Hace años que nadie sabe del Mencho. Sin embargo, ¿quién sabe si exista y que en este momento, si esté vivo? Que esté vivo. Imagínate, hace 10 años nos dijeron que tenía un problema de diálisis. 10 años. ¿Quién vive con una diálisis 10 años? Y más en las condiciones que supuestamente que construyó un hospital y todo eso. Pero el punto que voy es ese. Tú escuchas las canciones, y lo vimos con los Alegres del Barranco. Cuando hacen su espectáculo, sale la imagen de Nemesio Ceguera y la gente lo vitorea. O sea, hay gente que cree ese discurso, que cree esa idea, y son los que nutren de una forma voluntaria a ese crimen organizado. Entonces, por eso para mí, esta narcocultura persigue un fin muy perverso, que es normalizar una vida delictiva para atraer precisamente a los muchachos, a las muchachas a la misma, y que siga siendo esa mano de obra barata, porque no crean que les pagan mucho, pero sobre todo desechable. ¿Por qué? Porque si matas a un muchachillo que acaba de agarrar un arma y lo mandas a Zacatecas a pelearse con nosotros, no pierdes nada. Es una auténtica narcopropaganda. Una narcopropaganda. Porque fíjate que en algún momento que entrevistamos a uno de los gaffers, ¿no? Nos decía, ¿quién es el enemigo? Y le preguntaba, ¿quién es el enemigo? O sea, cuando ustedes llegan a una población, ¿quiénes son los que están ahí atrincherados y los esperan? Y dice, es que son puro chavito, puro chavo que muchas veces está muy drogado. Me imagino que tiene que entrar en ese éxtasis para poder enfrentarnos. No nos enfrentan realmente gente preparada. Ellos no, ellos ya se fueron. Ellos dejaron a los chicos ahí. Y eso es sumamente perverso, porque lo que buscan entonces es enfilar a chicos que al final ellos mismos saben que son desechables y van a tener simplemente carne de cañón. Son una carne de cañón. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de los colombianos que vienen a entrenarlos.
En realidad, yo tengo muchos cuestionamientos cuando me dicen es que están los soldados colombianos, los generales colombianos. Siempre son sudamericanos, siempre son o venezolanos, colombianos. En realidad siempre han participado, que eso es lo peor. Pero en realidad los que los entrenan principalmente son o caiviles, que vienen de Guatemala, o los Estados Unidos. Claro. Generales norteamericanos. Claro. Mucha forma como torturan. Fíjense lo que son las cosas. Y me voy a remontar al tema de Kiki Camarena. Las torturas que sufrió Kiki Camarena no eran torturas que infringieran los narcos mexicanos, que todavía no sabían ni bien ni mal cómo torturar a alguien. Ellos sabían agarrar una pistola y disparar, sabían golpear a alguien, pero no sabían hacer lo que le hicieron a Kiki Camarena. Eso lo aprendes en las escuelas de las Américas. Eso es ahí donde lo aprendes. Y esa escuela de las Américas fue Estados Unidos quien la fundó, fue Estados Unidos quien preparó a soldados latinoamericanos para saber torturar y saber defenderse de las torturas. Y lo que vimos con Camarena fue eso. Entonces, perdón, yo por eso estoy convencido que a Kiki Camarena no lo mataron los narcos. Lo mató la CIA y lo mató el gobierno mexicano de esa época por enterarse de todo el negocio que traían con Nicaragua y que lo iba a dar a conocer de una u otra forma. Y era tumbar un tinglado, que a lo mejor ahora se puede hablar más claramente de eso, pero en esa época, señalar al gobierno de los Estados Unidos de estar siendo él el patrocinador como tal de todo este menjurje era impensable. Por eso también le tocó la muerte al maestro Manuel Buendía, que también abordó ese tema y al poco tiempo fue víctima de él. Entonces, ahí parto yo en ese sentido de entender un poco como parte del mismo estado criminal todo este tema de la narcocultura. Ahorita que decías, un punto que no quiero dejar de mencionar, si me lo permiten, el papel de los medios de comunicación. Sí. En muchas ocasiones replicamos muy fácil lo que viene de los Estados Unidos. Replicamos con mucha sencillez, sin curar esa información, sin cuestionar esa información. Sí. Ahorita lo decíamos del hacker, ¿no? Realmente te pones a pensar y dices, a ver, vamos a pensar seriamente. O sea, ¿tú crees que el gobierno de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, las agencias norteamericanas de Estados Unidos, que han invertido miles de millones de dólares en softwares espía, en desarrollar capacidades de espionaje, que espían a todo el mundo, que tienen sociedad con los israelíes, que les proveen de todo ese tipo de sistemas? De verdad, un hacker se va a brincar todo eso y va a agarrar y va a controlar a la gente norteamericana. Y aparte se va a meter a las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México sin que nadie lo note y va a poder hacer todo eso. Y sin embargo hubo compañeros, compañeras que lo publicaron como un hecho y lo promocionaron y lo dijeron, vean el poder del cártel de Sinaloa. Y dice, espérame tantito, mejor ve si esto es posible de hacer. Durante años hay un libro muy bueno de Osvaldo Zavala, La Guerra de las Palabras, en donde él te muestra una página del New York Times que no se ha publicado, en donde ya están nombrando cárteles a los grupos en México. Y nadie sabía eso. Y de repente se empiezan a nombrar cárteles y aquí en México ya lo asumimos como tal. Pero sobre todo asumimos muy fácil ese empoderamiento de los cárteles, hasta colocarlos en una posición demasiado poderosa para lo que realmente pueden representar y sin cuestionar sobre todo lo que se dice alrededor de los mismos. Yo creo que ese es el gran punto, creo que en alguna ocasión te lo platicaba, de la diferencia de opinión de algunos analistas sobre hasta dónde llegaron los cárteles. Hay voces muy importantes que abiertamente dicen los cárteles se salieron del Estado, o sea, sí estaban con el Estado, pero crecieron tanto que controlan al Estado. Hay quienes dicen no, los cárteles siempre han sido parte del Estado y juegan esa situación con el Estado. Y ejemplos palpables también se dan en ese marco las detenciones de los propios capos. La detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, pues no es como nos la cuentan Narcos. En realidad, Félix Gallardo estaba con su esposa y sus hijas, llegó su compadre, que era González Calderoni, el entonces superpolicía, y lo agarró y se lo llevó. Así fue. O sea, no hubo balazos, no hubo enfrentamientos. Como lo decías, el jefe de jefes, el capo de capos, el hombre más poderoso, no tenía un círculo de seguridad para cuidarlo. Claro. ¿Por qué lo dejó pasar? Porque era su compadre. Punto. O sea, era alguien con el que él tenía relación. Nos vamos al caso de Amado Carrillo, que falleció. Ya lo mencionabas, el Chapo Guzmán. En una coladera, literalmente. Lo agarraron saliendo de una coladera, el Chapo Guzmán. Otro peligrosísimo, de los que se contaron historias detrás de él, Benjamín Arellano. Lo agarraron en su casa con su hija y su esposa y Benjamín Arellano salió diciendo, me rindo. Y así vas encontrando las historias de cada uno de ellos. Y sí, sin duda hay personajes muy violentos, que hay enfrentamientos y demás. Pero en realidad, todos son detenidos, todos son muertos, por mucho que hayan sido. Pablo Escobar lo persiguieron todos. A nadie le brincó el hecho de que se unieran las autodefensas, la DEA, el cártel de Cali, ¿no? Pero el cártel de los Rodríguez Orejuela y el gobierno de Estados Unidos y el gobierno colombiano. O sea, es una alianza entre un grupo criminal y un grupo subversivo como las autodefensas. ¿Qué tenían que estar haciendo ellos en una cacería de otro narco?
Jesús, yo te quiero preguntar, ahorita que estabas hablando de la época de Felipe Calderón, porque a mí me llamó muchísimo la atención en su momento, los dos crímenes cometidos en contra de dos jefes del narcotráfico en esa época muy famosos. Uno, apodado el Barbas, muy famoso, Arturo Beltrán Leiva. Cómo ocurre su asesinato, prácticamente su cacería, y cómo es encontrado su cuerpo vejado, con el cuerpo engrapado con billetes, dólares. Y por otro lado, aquella operación casi quirúrgica de Ignacio Nacho Coronel, que prácticamente es asesinado muy limpiamente con un pants blanco y no hay ningún tipo de resistencia. Eran cárteles opuestos y se decía que el gobierno de Felipe Calderón, se sigue diciendo, estaba apoyando al cártel de Sinaloa y estaba allanándole el camino en su lucha justamente con el cártel de los Beltrán Leiva. Se decía en algunas versiones no oficiales que Nacho Coronel había sido como el personaje que les habían tributado, pero que la condición era que lo asesinaran de una manera limpia. Yo te quiero preguntar, tú que eres muy conocedor del tema, ¿cómo ves esa situación? ¿Qué te parecen esos dos momentos? Dos personajes muy influyentes, por lo menos narrativamente, dentro del crimen organizado, que tienen dos destinos iguales, pero uno bajo tortura y otro prácticamente muere de manera limpia, si puede ser limpia la muerte. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo partiría de un contexto rápido. El cártel de Sinaloa, comenzamos a hablar de él como gran jugador con la llegada del PAN al poder. Ya existía, con el mismo Chapo, el Güero Palma, el Cochiloco, el Texas, todos ellos. Pero no tenía, nunca tuvo los alcances que llegó a acumular en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Fox. Cuando se fuga Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Y entonces comienza la construcción de lo que conocemos como el cártel de Sinaloa, que ahora se ha destruido por el enfrentamiento que tienen actualmente. Y ese punto es clave para entender ahorita lo que mencionas. En ese grupo aparece el Mayo Zambada y aparece el Azul, Juan José Esparragosa, que anteriormente habían estado en el cártel de Juárez. ¿Por qué lo menciono? Porque el Mayo y el Azul son los operadores, o eran los operadores de las agencias de inteligencia. Y por eso ya no estaban en Juárez, ya Juárez había perdido, ya no iba a ser el cártel importante de México, ya. Ahora le tocaba el de Sinaloa, a otra construcción como tal. Porque el de Juárez ya estaba quemado, ya el de Juárez había hecho lo que tenía que hacer, Amado Carrillo estaba muerto, se acabó. Y aparecen estos dos jugadores. Junto con ellos llegan otros narcotraficantes a la historia. Ignacio Nacho Coronel, emparentado de una u otra forma con Joaquín Guzmán Loera, y los Beltrán Leiva. Los Beltrán Leiva y el Chapo estuvieron unidos durante mucho tiempo. Incluso gracias a los Beltranes que el Chapo Guzmán tuvo poder en lo que era el Puente Grande. Y tenía una relación muy cercana con Arturo Beltrán, con el otro hermano, el Mochomo. Bueno, era Alfredo, Arturo, Carlos y el doctor, y Héctor. Eran los cuatro hermanos. Particularmente los que estaban más cerca del Chapo Guzmán era Arturo Beltrán, como bien lo señalas, el Barbas, y Alfredo Beltrán, el Mochomo. Cuando el gobierno federal decide que tienen que darle a Estados Unidos detenciones, un capo fuerte de Sinaloa, porque pues no podían dejar pasar que toda la gente creyera que estaban protegiéndolos, le dicen al Chapo, entrégame al Mochomo. El Chapo entrega al Mochomo, Arturo Beltrán entra en furia porque estás entregando al hermano y rompe directamente con el Chapo Guzmán, con el Mayo Zambada. ¿Por qué cito este caso? Porque a diferencia de Nacho Coronel, que nunca rompió con el cártel de Sinaloa, a Nacho Coronel incluso lo ubicaban como el cuarto líder del cártel de Sinaloa. Así es. Porque el cártel de Sinaloa en realidad nunca fue algo que se manejara de esta forma, se manejaba así. Era el Chapo, era el Mayo, era el Azul y era el Nacho Coronel. Eran los cuatro que estaban al frente de ese cártel. El Chapo era el más mediático, porque había que crear una figura mediática. Y Nacho Coronel era tal vez el menos ruidoso de los cuatro, pero también era el menos trascendental de los cuatro. Y por lo tanto era el más desechable de los cuatro. Entonces necesitábamos eliminar a uno de los cuatro porque había que mostrar otra vez un combate. Nacho Coronel. Y ojo, con la muerte de Nacho Coronel se crea otra herramienta más, que hoy lo conocemos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Porque es de ese grupo de Nacho Coronel de donde surgen muchos de los que ahora están integrando esa organización criminal. Arturo Beltrán, en cambio, era un traidor para ellos. Arturo Beltrán era un disruptivo.
Arturo Beltrán se había enfrentado a García Luna. Arturo Beltrán se había salido del huacal, como decimos coloquialmente. Había que dar una lección para que todos aquellos que se atrevían a hacer lo mismo vieran lo que les iba a pasar, que no era intocable. Yo recuerdo mucho cuando decían que Arturo Beltrán tenía un círculo de seguridad brutal en Cuernavaca, que era imposible traspasarlo, que la policía municipal, que la policía estatal estaban bajo su servicio. Y es cierto, lo protegían. Pero cuando llegó la Marina, a todos se les olvidó la protección, porque la Marina entró como Pedro por su casa. La Marina no tuvo ningún problema en entrar, cercar el lugar, y recordemos algo. Y aquí ese personaje también es interesante. Edgar Valdés Villarreal. La Barbie era su mano derecha, su sicario, su protector. La Barbie no estaba ese día. En ese momento la Barbie que contó, no, es que yo no estuve porque andaba en otro lado, pero le quise hablar por teléfono. No, te enteras que la Barbie era agente doble. Sí. Entonces, ¿quién entregó a Arturo Beltrán? ¿Quién ubicó dónde estaba Arturo Beltrán? Un agente de la CIA, un agente de la DEA, un agente del FBI, llamado Edgar Valdés Villarreal. Y había que eliminarlo porque era un problema Arturo Beltrán. Porque estaba enfrentándose con ellos, porque estaba disputándose con ellos, porque estaba amenazando políticos. Se salió del script Arturo Beltrán. Y no quiero decir que es un inocente. El tipo era un criminal. Pero se salió del grupo. Se salió del script, se salió del guión. Había que eliminarlo. Salirse del guión. Por ejemplo, yo recuerdo cuando a Felipe Calderón le aplaudían en los Estados Unidos y le entregaron su medalla. A García Luna también era Superpolicía. el super policía. Pero ahora, por ejemplo, recientemente se empieza, bueno, claramente estos personajes, Felipe Calderón, García Luna, en su momento estaban en el script, iban en el guión, pero de repente llega la 4T. Y ahora, recientemente, desde los Estados Unidos, vienen las acusaciones sobre los bancos y, por ejemplo, una persona de alguna manera cercana a Andrés Manuel López Obrador, que es Romo. Andrés Manuel López Obrador se salió del huacal, o por qué pareciera que existen muchos intentos por ligarlo directamente con el crimen organizado. Es decir, desde Estados Unidos se planea orquestar la imagen de que Andrés Manuel formaba parte o forma parte del crimen organizado. Sí, sí, por lo que mencionábamos en la charla. A ver, Andrés Manuel va en contra del sistema, al decir yo atiendo las causas. Va en contra del sistema al decir yo no voy a hablar de guerra. Va en contra del sistema al decirles separa el Culiacanazo. ¿Por qué? Porque no voy a dejar regado de cadáveres Culiacán. Andrés Manuel fue en contra. Andrés Manuel sacó a las agencias de Estados Unidos y las reguló en muchos sentidos. En las épocas de Calderón y Peña tú los veías tranquilamente en el aeropuerto. Andrés Manuel los puso en paz. Andrés Manuel se salió del script. A Andrés Manuel ahora hay que culparlo de lo que nosotros somos. Ahora que está tan de moda citar a Joseph Goebbels, pues uno de sus principios básicos es acusarte de lo que yo soy. Y de esa forma busco desacreditarte, busco desestabilizarte, busco debilitarte. Eso es la intención. Y les pongo un dato, ahora sí que en datos duros. Les pongo un dato. El cártel de Sinaloa vuelve a aparecer. El cártel creado o fortalecido por la DEA, por la CIA, por el gobierno panista, otra vez es el que aparece. ¿Quién supuestamente financió la campaña de López Obrador según ProPublica New York Times? El cártel de Sinaloa. Sí. ¿A quién le lavó dinero Romo? El cártel de Sinaloa. Así es. ¿A quién protegió López Obrador? El cártel de Sinaloa. Es decir, el cártel de Sinaloa, creado por ellos, resulta que es el benefactor del enemigo de ellos. Estás creando una narrativa porque Andrés Manuel te representó otra cosa y lo estás utilizando para tratar de forzar a Sheinbaum, por eso decíamos el tema económico, para tratar de forzar a Sheinbaum a aceptar condiciones que no ha aceptado en materia de soberanía. Porque si ya las hubiera aceptado ya no estarían diciendo nada. La quieren utilizar para someter a Claudia Sheinbaum, a la presidenta, a aceptar cuestiones que tienen que ver con nuestra soberanía en materia de recursos naturales, en materia de litio y de muchas otras cosas que están ahí. Entonces, a mí sí me parece que es muy claro lo que están haciendo. Y no defiendo a Romo, para mí Romo es impresentable, Sí. así de claro. Pero creo que lo están utilizando el concepto para llegar hacia la figura de Andrés Así es. Manuel López Obrador. Y tú lo ves cuando aparece el tema de Vector y toda la repetición es esa. Andrés Manuel, Andrés Manuel, Andrés Manuel, Andrés Manuel. Cuando vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo, no quiero caer en el PRI robó más o en el robar poquito, no, todo está mal. Pero cuando tú dices, a ver, Vector, lavó tanto dinero, pues ok, lo lavaron. ¿Y cuál es el golpe? ¿Cuál es el impacto al lavado de dinero? Tú los detienes, agarras, cierras este lugar. ¿Qué cambia? Cuando Wells Fargo compró Wachovia y Wachovia se dedicaba a lavar millones y millones y millones de dólares. Y no nos ha explicado qué pasó. Cuando JP Morgan lavaba millones y millones y millones de dólares. Y son dos de los bancos más grandes de Estados Unidos.
Es un cartón que a mí me encantó, ahorita se me escapa el nombre del autor, una enorme disculpa, de verdad una enorme disculpa, en donde ves al tío Sam con una canasta sacándola de una lavadora, de un montón de dinero, y al mexicano sentado en en un lugar para lavar ropa a mano, con sus billetitos, y le grita al gringo, está lavando dinero, está lavando dinero. Sí, así es. Tú acusas de algo que hiciste, ¿para qué? Para tener argumentos de intervenir de una manera. No digo que vamos a ver al ejército norteamericano en las calles, pero sí busca intervenir en decisiones geopolíticas utilizando otra vez su principal herramienta, el narcotráfico. Jesús, a mí me sigue llamando muchísimo la atención y me ha revelado mucho esta conversación sobre los libretos, sobre los guiones, porque estoy recordando cualquier película de Estados Unidos, en los estudios de Hollywood, hay una serie de malandrines, una serie de criminales, y van escalando hasta llegar al criminal que lo maneja todo. Y resulta que el criminal que lo maneja todo es el cártel. Dicen, el cártel, hasta llegamos el cártel, ante el cártel ya no hay absolutamente nada que hacer. Es decir, tratan de lavar su imagen y decir, no somos nosotros, no son nuestros empresarios, no son nuestros habitantes, es el cártel dominado por los mexicanos. Me llama poderosísimamente la atención también, porque ahorita que estabas mencionando a la Barbie, recordé aquellos tiempos en donde estas detenciones espectaculares frente a los medios de comunicación eran una telenovela, porque todos ya conocíamos en la población quiénes eran esos personajes, porque había los cronistas que hacían toda su narrativa en las revistas. Proceso hizo varias crónicas, muchísimas crónicas, donde ya sabíamos quién era el JJ antes de que lo presentaran, y entonces había esa expectación de parte de la gente, ya como un público, y decir, de modo que este es el JJ, aquel que le disparó al jugador del América, Cabañas, lo queríamos, mira qué cinismo. Le hicieron una entrevista en Televisión Azteca, donde él habla como una estrella cinematográfica. La Barbie lo mismo, el Homer, todos estos personajes que sacaban, y era una telenovela que la población se preguntaba, ¿a quién van a detener ahora? ¿Qué otro? Cuando sacaron al Grande, también, ya conocíamos a todos estos personajes, y cuando los detienen, hay una sensación de emoción de parte de la población. Pues, agarraron al Grande, iban creando personajes y eran sustituibles, y me da la impresión, Oscar, Jesús, que estábamos ante la Guerra de las Galaxias, las 20 películas que hay alrededor, y entonces se terminaba una y venía la otra, o las películas de Marvel, para que no se sientan ofendidos los amantes de la Guerra de las Galaxias, o Star Wars, lo mismo. Entonces, van creando episodios, y eso me llama mucho la atención. ¿Qué hay que hacer, Jesús, para poder liberarnos de esos guiones, de esos libretos? ¿Qué tiene que hacer exactamente, o qué debería hacer la población para sacudirse todo eso? Y decir, bueno, pues necesitamos en realidad datos consistentes, más allá de toda esta romantización del crimen organizado, del narcotráfico y todo lo que nos estás platicando. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, Jesús? Porque se ha hablado de las causas en esta conversación. ¿Cuáles son esas causas, Jesús? Puedo abonar a lo que dices, Ricardo. Es que, hablando de personajes, en la actualidad hay personajes que se están creando. Bukele. Creo que es, ya dentro de un tema no nada más local, sino también internacional, a Bukele, vean cómo él sí se atrevió a combatir a las pandillas. Vean, él sí no los abrazó. Vean, y hay una espectacularización de sus políticas, porque recientemente salió y lo leí que no es realmente lo que parece, ¿no? Pero es otro personaje que también en la actualidad, en la prensa internacional incluso, se pone como ejemplo, y lo han querido enfrentar con México. De repente venía este duelo de declaraciones a través de X, donde decía, pues es que yo sí pude, y no puede ser que en México se abrace a los criminales. Pareciera que es otro personaje, pero eso es muy actual. Y bueno, me llegó ahorita a la mente él. Y bueno, ¿qué hacer justamente para limpiarnos de toda esa, no sé cómo catalogarlo, Ricardo, basura mediática,
O no, Pues no es sé, justo la romantización. la del romantización. Sí, fíjate, hay que aclarar algo. Con decir crear no estamos diciendo que no existan. Por supuesto que están ahí, Así es. por Ujú. supuesto que generan violencia, por supuesto que son criminales, pero no son del nivel que nos lo han vendido. Ese es mi punto siempre. No son los que nos dicen ser en cuestión de la importancia que según tienen. No estamos diciendo que no sean violentos, no estamos diciendo que no operen, no estamos diciendo que no lleven a cabo las acciones tan brutales que las llevan a cabo. Por supuesto que sí. Pero hay mucho más allá de ese tipo de personajes. Ahorita lo decíamos, hay mucho más allá de la imagen del Mencho, lo que hoy todo el mundo conoce. Y en ese punto voy a lo que planteaban. ¿Qué hacemos como sociedad? Yo creo que lo más importante es curar la información. No es complicado, o sea, es trabajoso, pero es cuestionar. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a cuestionar ya, a darnos cuenta que son más de 50 años de una guerra contra el narcotráfico librada por Estados Unidos, a la cual han dedicado más de $1 trillón. Es la política pública que más dinero se ha invertido en Estados Unidos sin resultados tangibles. ¿Por qué? Lo primero que hay que preguntarnos como sociedad es ¿por qué? ¿Por qué esto no cambia? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se está generando esto? Y entonces a partir de que tú te preguntas el por qué, comienzas ya a entender muchas cosas. ¿Quién realmente es el beneficiado? ¿Quién realmente es el que está ganando? ¿Quién es el que está operando todo esto? E informarse. Algo que es determinante para la población, yo siempre le sugiero a la gente es, si ustedes quieren hablar de narcotráfico, pónganse a leer de narcotráfico y lean de todo y contrasten. Empiezan a contrastar lo lógico con lo surreal, lo real con lo que te dicen que es y vayan más allá de lo que te están contando en una primera instancia, porque de esa manera te permiten a ti como ciudadano empezar a darte cuenta por qué se genera la violencia, quién genera la violencia, por qué se utiliza el narcotráfico para justificar toda la violencia de este país, dónde están los procesos que decíamos al principio de estrategias securitarias de Estados Unidos en México, en Colombia, en Ecuador. Ahorita mencionabas a Bukele. Hay un punto que lo liga, Estados Unidos. ¿Quién fue el padrino de Bukele? El señor embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Él es el que creó a Bukele, o el que apoyó a Bukele, el que ayudó a la estrategia de Bukele. Y en cambio nadie nos dice, ¿verdad? Más que los periodistas, como fueron los del Faro, que a Bukele lo pusieron ahí las pandillas, las que supuestamente él combatió. Entonces, ¿ya de qué hablamos? Hablamos de algo muy simple. Las pandillas, ¿para quién operan entonces? Muchos de los pandilleros, ¿de dónde llegaron? De Estados Unidos. ¿Para quién operaron? Para Estados Unidos. Construimos una estrategia de seguridad con base en El Salvador, similar a la del 11. Fíjense, sacrifico tus libertades para darte más seguridad. Y soy yo mismo el que está generando la violencia. Tú tienes, siempre pongo ese ejemplo de la perra es brava, ¿no? La sueltas, anda mordiendo a medio mundo, de repente toda la gente ya se espantó de la perra, ya no aguantan, vas por la perra, la agarras, la metes al corral y dices, ya, se solucionó. Pero si te quejas de que esté vendiendo tu país, si te quejas de que estoy bajando tu salario, vuelvo a soltar a la perra. Lo que es peor, te meto al lado de la perra. Entonces, eso es lo que construyeron. Y al final es lo que construye Estados Unidos. Naciones sometidas a sus intereses económicos, políticos y bélicos. Pero entonces sí hay narcoestados. Yo creo que hay un narcoimperialismo. O sea, yo creo que es un narcoimperio, que es Estados Unidos. Yo creo que más que un narcoestado, hay un narcoimperio. Y de ahí se ramifica por todos lados. Y entonces ahí que somete a estados. A estados, efectivamente, que somete a los estados. Porque viene algo todavía más serio para mí, y vuelvo a citar al maestro Chomsky. En Estados Unidos ya no manda la política. Desde hace décadas no manda la política. Lo dijo Eisenhower. Así es. Estamos perdiendo entre el complejo militar e industrial. En Estados Unidos ya no mandan los políticos, mandan la gente de dinero, los empresarios, es una oligarquía. Y lo vimos ahora en la guerra de Irán. ¿Por qué Trump tuvo que ceder? Porque lo presionaron los hombres y mujeres del dinero que llegaron a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial o la propia Segunda Guerra Mundial. El poder económico marca todo ese derrotero. Entonces, yo te diría eso, más allá de narcoestados, lo que tenemos es un narcoimperio que somete efectivamente, como bien lo citas, a estados y que propaga a través de un sistema financiero una manera de ejecutarlos. Jesús Escobar, para cerrar esta conversación y que no se vaya esta sensación de esta radiografía tan, pues, tan dura que has trazado y muy puntual, ¿qué hace la sociedad mexicana para que política, socialmente, culturalmente, qué camino se tiene que emprender para que no haya este deseo de las nuevas generaciones, sobre todo, de acudir corriendo con brazos abiertos al crimen organizado? Crear instituciones, crear programas deportivos, programas sociales, de bienestar. ¿Qué se tiene que hacer, Jesús?
Yo creo que uno se tiene que seguir atendiendo a las causas. Yo estoy convencido de eso. Tienes que seguir, parece frase política, pero no creo que sea una frase política. Sí creo que por el bien de todos, primero los pobres. Y sí lo digo abiertamente. No se trata de lisonjear a nadie. Sí creo en ese concepto, más allá de que lo haya dicho Andrés Manuel o no. Sí creo que para que un país sea diferente tienes que atender primero a los de abajo. Porque si tú no jalas a los de abajo, no hay forma que lleguen. Creo que tenemos que seguir en la batalla cultural. Creo que es fundamental eso. ¿Por qué? Porque la ultraderecha intenta nuevamente arrancarnos muchas cosas. Y ojo, en realidad México es un oasis, porque la ultraderecha avanza en todo el mundo. Es en América Latina donde no, pero somos minoría en ese sentido. Y por eso es tan importante nunca dejarnos llevar por esos discursos provenientes de ciertos personajes, quienes son los grandes beneficiados por este tipo de sistemas, por este tipo de situaciones de violencia, por este tipo de negocios, y que tratan de venderse como la solución de lo que ellos mismos presentaron y generaron. Entonces yo sí creo que hay que seguir en esa batalla cultural y la sociedad tiene que seguir involucrándose en la misma. Sí creo que Andrés Manuel logró algo muy importante, que fue el interés de la población por involucrarse en muchas cosas. Algunos lo llaman el despertar de las conciencias. Yo considero que la gente comienza a entrarle esos temas y no debe de pararle. Tiene que seguir adelante en eso. Tiene que seguir involucrándose, tiene que seguir exigiendo, tiene que cuestionar. Tú puedes ser simpatizante de un movimiento, de un gobierno, de un partido, pero puedes cuestionarlo también. Eso es lo que le va a permitir a ese movimiento, ese gobierno, ese partido no perderse nunca, sino seguir respondiendo a esas causas que le dieron origen. Porque hoy por hoy, al terminar ya la oposición partidista PAN y PRI, están en el suelo, ser irrelevantes completamente, la verdadera disputa del poder está en la 4T. Entonces hay gente de derecha disfrazada de izquierda, y es muy importante ubicarla para que la verdadera izquierda que está representada en Palacio Nacional sea la que se mantenga y sea la que camine en muchas ocasiones y sea la que vaya consolidando un proyecto. Yo creo que eso es básico, seguir en esa batalla cultural, que la gente se siga involucrando, que la gente exija mucho, que la gente demande, que no dé cheques en blanco y que la gente siga informándose, que la gente siga escuchando. Pero también hay una aprendiendo. batalla cultural en los medios, ¿no? Sí, por Yo creo supuesto. que el principal opositor en la actualidad al gobierno y al movimiento de la 4T no está en los partidos, está en los medios. ¿Qué hacer para librar esa batalla cultural desde el principal bastión de la derecha mexicana, que son los medios? Yo sí te voy a decir una cosa. Yo creo que más que los medios, yo te hablaría de los dueños de los medios. Yo te hablaría que el principal rival político de la 4T hoy por hoy es un dueño de un medio de comunicación que pertenece a una ultraderecha internacional. Porque Ricardo Salinas Pliego no es solamente el tío Richie, es un hombre cuyo hermano encabeza lo que es la Red Atlas, que participa directamente con la gente de Donald Trump y que articula el discurso con Agustín Laje, o lo articula con Sebastián Abascal, o lo articula con Meloni, o lo articula con Orban, o lo articula en Austria, o lo articula en Alemania. Es decir, eso tiene la ultraderecha y los hace peligrosísimos. Articulan muy bien sus discursos y todos se comportan exactamente igual. En México, ¿por qué es tan importante? Yo separo dos cosas. Una cosa es Ricardo Salinas Pliego, otra cosa es el tío Richie. ¿Por qué lo digo así? Porque el tío Richie no quiere pagar impuestos, pero no porque no tenga el dinero, lo tiene y no va a ser pobre pagándolos. Lo puede pagar sin problema, su fortuna no se va a acabar, sino porque si él paga impuestos se cae toda la estructura de poder del tío Richie. Se cae el discurso que busca el 2030. Se cae el personaje desde donde el cual intentan construir una candidatura competitiva. Es derrotada esa figura. Por eso se niega a hacerlo. Entonces, para mí, el verdadero rival de la 4T, en suma, es ese poder económico que está ahí. Y que es precisamente el que busca seguir influyendo entre la población, con distintas campañas, con distintas acciones. Hoy lo vemos. Salinas Pliego abiertamente habla de libertad, habla de dictadura, habla de democracia, habla de tantas cosas que no se da cuenta que él mismo se tropieza con su lengua. ¿Por qué? Porque cuando él habla de libertad, el hombre recordó que él censuraba a todos los que no piensan que él, como él. Cuando sus decisiones informativas en Azteca, y eso no me lo puede negar nadie, no se toman por un consejo editorial como en otros lados, se toman porque a él le interesen. Es decir, la información de Azteca parte de una lógica de un empresario, de un solo hombre, del dueño. Si a la mamá del dueño le gustan las jacarandas, va a haber nota principal de jacarandas. ¿A qué voy con eso? A que la gente tiene que aprender a diferenciar los intereses que hay detrás de cada información. Y creo que cada día la gente lo sabe hacer más. La gente se da cuenta a quién le pagan por decir algo, de cualquier grupo, a quién le están pagando, a quién están manipulando y quién está manipulando la información. De inmediato la gente se da cuenta. El otro día platicaba con unos colegas sobre el tema del rating y yo les decía,
Azteca tiene todavía mucho rating. Su rating está entre 500,000 y 800,000 personas cada noche. Más de lo que nosotros podemos alcanzar en un en vivo. Pero no tiene la misma credibilidad. O sea, la gente los ve, pero no les cree. Ujú. Entonces, eso es lo que uno tiene que aprovechar del otro lado. Para que la gente diga, ¿sabes qué? Tal, sí me está diciendo las cosas. O sea, y sí, pues esto los tengo que ver porque no tengo de otra. Porque, ojo, 40% de la población no tiene acceso a Internet. Pero entonces la otra parte sí. Y es ahí donde me parece que está la labor de nosotros. Combatirlo desde nuestras propias trincheras para que la gente que nos ve y nos escucha entienda lo que pasa y comience ya a comentarlo, el famoso boca en boca, y empieza a contradecir una narrativa que busca incluso secuestrarnos semánticamente. Wow. Querido Jesús Escobar, todo un deleite Hombre, con por favor. sus partes muy, muy fuertes, con lo que nos acabas de explicar a la gente que nos está viendo. Nos dejas pensando, Jesús. Nos dejas pensando. Ojalá no sea la primera vez que No, por nos favor. acompañes en Datos Duros. ¿Dónde te busca la gente? ¿Dónde sigue tu trabajo informativo, tus análisis? Estás trabajando muy, muy duramente. Te vemos. Yo me pregunto a veces a qué hora duerme Jesús. ¿No se supone que habían dejado los medios corporativos para descansar más? Y resulta que no paran. Ya es una cosa que está ahí, pero ahí vemos a Jesús Escobar Tobar, duro, con todo. ¿Dónde siguen tu trabajo? Estamos, antes que nada, nuevamente agradecerles siempre su invitación. Siempre es un deleite, de Bueno, verdad, gracias a ti. estar con ustedes. Estamos en mi canal de YouTube, en Jesús Escobar Tobar, así nos encuentra. Estamos en nuestro otro canal de YouTube, que se llama Jesús Escobar Tobar, canal de entrevistas. Estamos a las 9:30 de la mañana, más o menos después de la mañanera, en Reporteros MX. Estamos ahí, en un pequeño análisis después de la mañanera también. Estamos en nuestra cuenta de TikTok, ¿no? Jesús Escobar Tobar, y en nuestra cuenta de Facebook, que es la última emisión. Ahí estamos. ¿En X no estás? Sí, @jet1403. Lo que pasa es que en X yo llego, comento y veo que hay en las mañanas y me salgo. Entonces no soy de los que está todo el día, pero ahí andamos también, por supuesto, comentando. Jesús, un gusto. No, hombre, por favor, muchísimas gracias, Sam. Al contrario.